Bueno, esta mañana vamos a volver a la serie que estoy haciendo sobre todas las parábolas del Señor. Y hoy llegamos a una parábola bien linda que se llama la parábola de los deudores en Mateo 18, 21 a 35. Y mira, todos los días estamos confrontados con los efectos del mundo caído donde vivimos. A menos que ustedes están viviendo en una cueva y solamente salió de la cueva para asistir a la iglesia hoy, tú sabes que tan pronto que comienzan a interactuar con otras personas en la calle, en tu trabajo, en la iglesia o inclusive en tu propia casa o hogar, el pecado tarde o temprano será un problema para ti. Es imposible vivir en este mundo de pecadores y evitar o no estar ofendido por los pecados de los demás y no ofender a los demás con tus pecados. Es imposible. Y ser en una iglesia bíblica o tener un matrimonio sano y bíblico realmente no niega esa realidad. Habrá ofensas todavía, aún con otros creyentes. Quizás algunos de ustedes dicen, pero tal persona me ofendió y yo pensaba que él era cristiano. O yo me casé con este unicornio aquí que pensaba que era perfecta, pero resulta que pecó contra mí. Y aunque tenemos un matrimonio bueno, ella es cristiana, él es cristiano, él es miembro de la iglesia, pero yo no puedo creer que él pecó contra mí. Mira, donde hay pecadores, hay ofensas. Y donde hay pecadores, hay pecado. Y tú vas a estar ofendido por los pecados de los demás. Y tú vas a estar ofendiendo los demás con sus pecados. Sin embargo, hay un elemento clave que tiene que ser presente en cualquier relación para que la relación no estanque. Para que sea saludable y madura. La diferencia entre un matrimonio malo y una iglesia llena de conflictos, peleas o un matrimonio lleno de conflictos, peleas y diferencias irreconciliables, y la diferencia entre un matrimonio fuerte y una iglesia fuerte que sigue avanzando y madurando y creciendo en la unidad y la intimidad, realmente no tiene que ver con si hay pecados presentes. Mejor dicho, es cómo uno trata los pecados que inevitablemente van a ocurrir. Eso es la diferencia. Las relaciones no saludables, las personas se amargan, son resentidos y se fijan en las ofensas mismas. Ellos viven en el pasado y no pueden seguir adelante por el peso de lo que ha sucedido en el pasado. Pero una relación saludable y bíblica está marcado por un patrón constante de perdón que los deja o que les permite seguir adelante aun cuando cosas malas suceden. Y Jesús entendió este punto muy bien y por eso Él no solamente exigió o mandó el perdón, pero Él también advirtió fuertemente contra las personas que no quieren perdonar en Mateo 18, 21 a 35. Pero primero vamos a comenzar con una definición del perdón. Perdón no es actuar como nada sucedió. Perdón no es perdonar y olvidar. Es decir, no voy a fingir que nada sucedió o voy a barrer la ofensa bajo la alfombra y realmente pues me duele y por eso mucha gente dice que yo no puedo perdonar porque no voy a poder olvidar. Bueno, dependiendo la ofensa, es imposible a veces olvidar la ofensa. Si alguien te abusó como niño, si alguien se cometió adulterio en el matrimonio, es imposible que vas a olvidar que eso sucedió. Entonces, si eso es tu expectativa, vas a estar muy decepcionado. Pero el perdón no es eso. El perdón es un compromiso
Voy a leerlo varias veces porque yo sé que ustedes van a querer recordar. Un compromiso de los ofendidos de perdonar gentilmente a los arrepentidos. Pues primero voy a leerlo rápido y después lo voy a leerlo un poco más lento para que puedan escribir. Perdón es un compromiso de los ofendidos de perdonar gentilmente a los arrepentidos de responsabilidad moral y a reconciliarse con esa persona, aunque no todas las consecuencias son necesariamente eliminadas. Bueno, es un compromiso de los ofendidos de perdonar gentilmente a los arrepentidos de responsabilidad moral y a reconciliarse con esa persona, aunque no todas las consecuencias son necesariamente eliminadas. Bueno, esta definición es básicamente lo que trata este libro. Así que hay muchas cosas que me encantaría decir, pero el tiempo no me permite. Entonces, hoy, la parábola de hoy, Jesús lo dice como una respuesta a una pregunta que tiene Pedro. En versículo 21, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? A la luz de capítulo 18, él está diciendo, mira, tiene que buscar la oveja perdida. Después habla de cómo tener disciplina en la iglesia. Disciplina en la iglesia siempre tiene la meta de reconciliar, de buscar la persona que está pecando y no quiere arrepentirse. Es una búsqueda de reconciliación. La idea es restaurar un hermano caído, y Pedro está escuchando todo eso, y como él es apto a hacer, él dice: ¿cómo así? Eso es bastante difícil, mejor dicho, ¿cuántas veces tengo que hacer eso? Si mi hermano peca y yo tengo que restaurarlo, pues dependiendo la ofensa, pues yo no estoy seguro que yo lo voy a hacer. Pero él dice hasta 7 veces. Y cuando él habla de pecar, lo que está hablando es algo general. No dice si la persona peca así. Solamente usa la palabra pecar como una ofensa, algo malo. Y él no puede creer lo que Jesús está implicando o insinuando, que debemos estar continuamente perdonando los que hacen cosas malas contra nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué era tan difícil para Pedro? Porque la tradición judaica o de los judíos era: tú tienes que perdonar hasta 3 veces, nada más. La religión del día dijo eso, hasta 3 veces nada más. Mejor dicho, un rabino dijo: el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. Esos son los líderes religiosos. Y entonces, mira, cuando uno entiende que en la cultura ahí 3 veces era como lo máximo que uno tenía que perdonar, Pedro está pensando: pero Jesús está hablando él no está poniendo un número ahí. Y eso me suena tenaz. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar antes de que sea suficiente? Y mira, vamos a ver, él duplicó la norma judaico y dice: no, yo voy a duplicarlo y después sumar 1 para ser súper justo, ¿no? Pero mira, ¿por qué la pregunta existe? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Porque seguro que hay personas aquí que están pensando igual. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y la razón que tenemos esa pregunta es porque muchas veces conectado con el temor, con el perdón, es un gran temor. Y ese temor es: pero si yo perdono a tal persona, es posible que repiten lo que hicieron y me ofenden otra vez. Es posible que me aprovechan, que saquen provecho de mí, y si yo los perdono, lo van a volver a repetir la ofensa. Entonces, tiene que ser un límite, ¿no? Tiene que ser un límite, ya sea debido a la gravedad de la ofensa o la frecuencia. Es decir, algunas cosas son muy malos y no podemos. O mira, él sigue haciendo la misma cosa y no podemos. Por eso la pregunta: pero ¿cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Qué es mi responsabilidad como cristiano?
Y como dije, Pedro, pensando que, bueno, yo he estado con Jesús un par de años, seguro que todo lo que la cultura dice, Jesús como va más allá. Entonces, la cultura dice 3 hasta 7 veces. Y seguro que sus compas ahí estaban escuchando diciendo 7 veces. Oh, Pedro, wow, este hombre está súper maduro en la fe. Y es la naturaleza humana ver el perdón. Otra cosa en la que nos cuesta es natural para nosotros pecadores ver el perdón como una violación de la justicia. Es decir, nuestra tendencia es pensar, si yo tengo que perdonar, eso significa que la justicia no se está cumpliendo. Porque el perdón es básicamente decir, yo no voy a castigarte por eso. Y yo no voy a volver a repetir eso, ni siquiera sacar a la luz para tirarlo en tu cara otra vez. Entonces se siente que, pero si solamente perdono, no hay consecuencia y la justicia está violada ahí. Pero la respuesta de Jesús demuestra que Pedro todavía no entiende. Jesús toma lo que el estándar humano elevado de Pedro y lo aplasta. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Para ustedes que no saben nada de matemáticas, es 490. O 500 menos 10. ¿Ok? Entonces, el punto de Jesús no es que tú tienes tu cuaderno ahí. Ajá, estamos en 480, ya estamos acercando el punto. No. Él está usando hipérbole o ejemplos extremos para probar un punto. ¿Y qué es su punto? Su punto es, no existe un límite al perdón de un cristiano. Eso se confirma en un pasaje paralelo en Lucas 17:4 que acabo de leer, donde Jesús dice, si él peca contra ti 7 veces en un día y se vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, debes perdonarlo. En otras palabras, el perdón de un cristiano siempre supera la ofensa y el pecado del otro. Y quizás ustedes dicen, en este momento tu abogado interno está pegando y diciendo, no, pero tú no sabes lo que él ha hecho a mí. Claro, suena chévere decir que hay que perdonar y perdonar, pero tú no sabes lo que él ha hecho a mí. Y por eso tú puedes pararte ahí y decir eso. Y sabes que tienes razón. Yo no sé lo que cualquier persona ha hecho a ti. Pero sí sé que Romanos 5:20 dice que donde abunda el pecado, la gracia abunda tanto más. Y como veremos en el futuro, eso es buena noticia, no mala noticia. Y sabiendo que él acaba de decir algunas cosas y seguro la mente de Pedro está explotando en este momento. ¿Cómo así? ¿Cómo es que sin límite? No puede ser. Entonces Jesús va a dar una parábola que básicamente está respondiendo a la pregunta, ¿por qué tantas veces tengo que perdonar? Pedro no tiene la oportunidad de preguntar eso, pero eso es lo que la parábola va a contestar. Entonces Jesús va a revelar 3 cosas en cuanto al perdón. En versículos 23 a 27 vamos a ver cómo Dios ve el perdón. Cómo Dios ve el perdón. En versículos 28 a 33 vamos a ver el perdón que Dios requiere. Y en versículos 34 y 35, la advertencia de Dios a los que no perdonan. Primero, ¿cómo Dios ve el perdón? Versículo 23 a 27. Versículo 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos o sus esclavos. Bueno, tenemos un rey, tenemos algunos esclavos. Y el rey, vemos en versículo 35, representa a Dios. Y los esclavos representan los cristianos. Un esclavo es alguien que rinde su voluntad para someterlo o someterla a la voluntad de otra.
Está dedicado al otro sin pensar en sus propios intereses. Un esclavo no tiene la opción si va a obedecer o no. Él no puede decir, bueno, yo no estoy seguro que eso es lo mejor para mí. Un esclavo de verdad no dice esto. Si uno dice, bueno, ve y lava mi carro, tú eres mi esclavo, y la persona dice, ¿pero por qué? Porque me parece que va a llover esta tarde. Un esclavo no tiene una opinión. Un esclavo hace lo que está mandado porque él es un esclavo y no tiene un derecho ni siquiera para cuestionar. ¿Y sabes qué? Esto es lo que significa ser un cristiano. Ustedes no son esclavos míos, así que no estoy hablando de que yo voy a estar ahí mandando cosas. Pero si eres un cristiano de verdad, eres un esclavo de Dios. La Biblia habla así. Somos esclavos de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones cuando vamos a hablar del perdón. Versículo 24. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a parar. Ustedes quizás dicen 10,000 talentos, pues 10,000 pesos no es mucho. 10,000 ¿qué? Pues talento, pues no me suena tan grave. Pues quizás estamos hablando de dólares. 10,000 dólares, como más o menos 40 millones de pesos. Pues eso es como un poco más tenaz. No estamos hablando de pesos, no estamos hablando de dólares, estamos hablando de talentos. ¿Y qué es un talento? Cuando él dijo eso, todas las personas hubieran dicho, no, pues, ¿cómo así? Un talento fue un medido de peso y un talento fue el equivalente de 15 años de trabajo. 15 años de trabajo. Entonces, no sabemos cómo acumuló la deuda, pero el deuda de este hombre era más o menos 150,000 años o 160,000 años de salario. El punto no es, pero ¿cuánto es eso? Eso no es el punto. El punto es, esta deuda fue tan inmensa que era totalmente imposible pagar. Es decir, el versículo 25 nos dice, pero no teniendo él con qué pagar. En términos bancarios, estaba en bancarrota. Está totalmente incumplido, está quebrado. Está endeudado hasta el cuello. No tiene ni para el bus. Él está súper repailas. Él no puede hacer nada. 150,000 años de salario. A mí no me importa si tú ganas el mínimo o si tú ganas 10 millones de pesos al mes. 150,000 años de salario significa que en esta vida tú no vas a lograr pagar. Este número incalculable de 10,000 talentos, esta deuda que es tan grande que sea imposible pagar, aún con 150,000 vidas de trabajo, representa nuestra deuda de pecado delante de Dios. Esta deuda representa tu deuda de pecado contra un Dios santo. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros no vemos nuestros pecados correctamente. Pensamos en algo, yo he escuchado, la verdad me aburro escuchar esto. Muchos tenemos muchos errores. Un error es diferente. Un error es como, pues fue un accidente ahí. Un pecado no es un error. El pecado es un acto de rebeldía contra Dios. Quizás tú dices, no, pero yo no estaba pensando así. Tú no, tu corazón sí. Entonces, cuando vemos el pecado como un error o algo menor, esto es algo completamente falso. Considera esta. Si yo golpeo César, pues quizás devuelve el golpe. Pero si yo golpeo un jefe de policía, la consecuencia es más grave. Me vas a echar en la cárcel. Y si yo golpeo a Dios en la cara, Él me va a mandar al infierno. La diferencia no es la ofensa, es contra quién es la ofensa.
Entonces, no, yo hago una mentirita a mi hijo, pues el hijo no va a hacer nada. Yo hago una mentirita a mi esposa, más consecuencias. Yo hago una mentirita al gobierno, más grave. Pero es una mentirita. No, pero depende en contra quién es. Y todos los pecados son contra Dios. Un Dios eterno, santo, perfecto, justo. Entonces, un pecado contra un Dios infinito es digno de una eternidad infinita, eterna en el infierno. La verdad, cuando pensamos en la santidad de Dios, un pecado es una deuda de 10,000 talentos. Piensa en lo que dice Romanos 8:8. Antes de ser salvo, 0% de lo que tú has hecho agrada al Señor. 0%. Si ustedes están aquí inconversos en este momento, 100% de tu vida es una ofensa contra Dios. 100% lo que tú haces está mal delante del Señor y no agrada al Señor. Cada aliento que estás tomando, pecado. ¿Por qué? Porque el Señor está dándote vida y tú estás usando esa vida para ofenderle a Él, para ir en contra de Él, para idolatrar, para desear cosas malas, para ignorar este mensaje. Literalmente tu existencia es una ofensa contra el Señor. La única razón que no están en el infierno ya es porque Él está siendo paciente, dándote más oportunidades de arrepentir. Solamente cuando alguien es salvo, son capaces de hacer algo que glorifique al Señor. Ni un segundo antes. Y eso es tenaz. Pero cuando un pecado es una deuda de 10,000 talentos, eso es una deuda impagable. ¿Y cuántos pecados ustedes han cometido en su vida? Olvidando lo que acaba de decir, de lo que todo lo que tú haces es pecaminoso. Cada pensamiento lujurioso, mirando mujeres allá en Cali, hombres en Cali, cada momento de ira, cada momento en tu vida que te centraste más en la aprobación de los demás en vez de Dios, cada mentira, inclusive las mentiras piadosas que no existen. Cada momento en tu vida que tomaste una decisión pensando en ti mismo, la Biblia dice, no hagan nada por egoísmo. Cada momento que tú has querido y amado algo más que Dios, casi constantemente. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos talentos? ¿Qué imposible es tu deuda contra un Dios santo? Aún las cosas que tú piensas que son buenas, si no estás en Cristo, son malas. Isaías 64:6 dice, aún las cosas, nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante del Señor. Es que son ofensivos. Y mira, ¿sabes qué? Yo voy a decir algo. Si estás tratando de ganar tu salvación por ser buena persona, eso es un soborno contra Dios. Mira tantas cosas que yo hice, ahora tú me debes la salvación. Y más que todo estás pisoteando el sacrificio de Cristo. Dios de tal manera amó Dios al mundo que mandó su único hijo para morir para nosotros. Eso es el mejor regalo que tiene. Y tú, tratando de ganar tu salvación, dice Gálatas, estás diciendo que Cristo es inútil, yo no lo necesito, yo tengo mis propios méritos, yo puedo ganar la salvación. Estás pisoteando el mejor regalo que Dios tiene. Estás sobornando a Dios, tratando de ganar la salvación, diciendo que Cristo es inútil. ¿Tú crees que eso es bueno? Talentos. Es tu deuda, es mi deuda. Y si ustedes dicen que no es así, es porque están engañados. Están engañados. Y el enemigo, el Satanás, te ha cegado al tamaño de tu deuda. Y eso es algo sumamente importante en que ustedes tienen que meditar en el tema del perdón. Entonces, el esclavo está traído al rey, y el hecho que el hombre no puede pagar, su señor, el rey, ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Pues claro, eso no va a cubrir la deuda, pero mejor que nada para el rey. Cuesta el hombre
todo lo que tiene y todavía queda debiendo. Y esto es lo que el hombre merece. El hombre merece el juicio, porque él básicamente robó 10,000 talentos. Si tú tienes una deuda y no pagas, estás robando. Estás robando. Entonces ese hombre tenía una deuda que no iba a pagar. No puede pagar, entonces está robando de Dios. Él merece el juicio. En versículo 26, cuando el esclavo está enfrentado con su deuda enorme antes del rey y su inhabilidad de pagar, él se humilla. Cae postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Pues él no puede pagar, pero en esencia lo que él está diciendo es: ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Y aquí tenemos un punto dramático, ¿no? Tenemos un rey poderoso, tenemos un esclavo débil, arrodillado, suplicando, merece el juicio, y estamos ahí. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hará el rey? Y sentimos el suspenso. El juicio ya se ha declarado, y el acusado ha caído sobre su rostro, está pidiendo misericordia. ¿Qué va a pasar? ¿El rey trascendente va a rechazar su esclavo como merece? No. Versículo 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó. Paramos ahí. Pero ¿sabes qué? Tener compasión y soltar o liberar a alguien no es gracia perfecta todavía. Porque mira, el rey puede liberar al hombre, tener compasión y decir: yo te voy a dar un poco más tiempo pagar. Porque lo que merece es el juicio inmediato. Y él puede decir: ¿sabes qué? Yo voy a liberarte, soltarte, y yo voy a como darte más tiempo, y tranquilo, hacemos ¿cuántas cuotas? Como 8,000 millones de cuotas, pero bueno, vamos a hacerlo de cuotas. Y ¿sabes qué? El hombre va a salir feliz porque ya no va a estar en la cárcel, pero él va a salir pensando: ahora tengo que orar para pagar. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Pensando: bueno, ya no me va a matar, pero por lo menos voy a esforzarme para ganar su amor. Eso es muy común hoy. En relaciones, alguien dice: yo te perdono, ahora págame lo que debes. Eso no es el perdón. Es el matrimonio. Si tú dices: yo te perdono, pero ya no voy a hacer tal cosa contigo, pues ¿qué tipo de perdón es eso? Eso es como: yo te perdono, pero yo voy a seguir cobrando interés. ¿Y cuántas cuotas, cuántos meses vas a tener que pagar hasta que por fin te libero de la deuda? Eso no es el perdón. Eso no es el perdón. Pero ¿sabes qué? No solamente lo libera. El rey es demasiado bueno para eso. Él no solamente lo suelta, le perdonó la deuda. Le perdonó. Él cancela cualquier obligación restante. Esto es una imagen de la compasión y el amor de Dios para los que se arrepienten de verdad. Esto es lo que hace Dios a los pecados, a todas las personas que se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Colosenses 2, 13 a 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndose perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio. ¿Y sabes qué? Hay una implicación grande aquí. ¿De dónde sale el poder de perdonar? De ser perdonado de tanto. Cuando yo entiendo lo que el Señor me ha perdonado, eso es el poder de perdonar a los demás. Y vamos a ver más de eso. Pero esto es la gracia. La gracia que recibimos es el combustible que me impulsa a perdonar a los demás.
Perdón es difícil porque el perdón es costoso. El perdón es sumamente costoso. El único para quien no es costoso es el que fue perdonado. Mira, el rey al perdonar pierde 10,000 talentos. Porque lo que está diciendo es que ya no tienes que pagar, cancelo la deuda. Entonces, claro, para el perdonado es gratis. Para lo que perdona, quien perdona es sumamente costoso. Y ahí es el lío. Porque yo no quiero perdonar porque me cuesta mucho perdonar. Eso es el evangelio. A la luz de nuestra deuda masiva de pecado contra Dios, Él manda su único hijo, quien muere la muerte que nosotros merecemos. Él paga la deuda y lo costó todo. Y nosotros no nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Es gracia, es un regalo gratis. La salvación. Somos liberados. Bueno, hemos visto cómo Dios ve el perdón. Ahora vamos a ver el perdón que Dios requiere. Versículo 28 a 33. Ahora, libre de su enorme deuda, el esclavo hace algo que es casi imposible creer. Es decir, hasta que pensamos que muchas veces somos culpables de exactamente lo mismo. Pero al salir aquel esclavo, en vez de celebrar su libertad, encontró a uno de sus consiervos, en este caso un hermano en Cristo, que le debía 100 denarios. Ustedes dicen, 100 denarios, pues no sé. Pues les explico. Un denario era el salario de cada día. Es decir, 100 denarios era como 3 meses de salario. 3 meses de salario. Bueno, yo creo que eso es sumamente importante cuando estamos hablando del perdón. Porque muchas veces cuando hablamos del perdón es que hay que perdonar porque no pasó nada. Pero eso no es verdad. Algo sucedió. Entonces, 100 denarios no es un número insignificante. No es un número menor. Si alguien te debe 3 meses de salario, yo no creo que ustedes están pensando que no pasa nada. Es mucho. Pero cuando lo comparamos a la deuda de 10,000 talentos, 100 denarios no es nada. No es nada. Es inconsecuencial o es insignificante. ¿Y sabes qué? Esta deuda de 100 denarios representa cualquier ofensa genuina de un cristiano contra el otro. No dice que es la ofensa, solamente que fue una ofensa. Eso significa que esta deuda de 100 denarios representa cualquier pecado que alguien puede cometer contra ti. Si alguien roba $10,000 de mí, pues eso es mucha plata. Pero si yo estoy activamente robando $1,000,000,000 del banco, $10,000 no es mucho. Es el punto. No estamos diciendo que 10 o que 100 denarios es poco, pero en comparación no es nada. Comparado con tu deuda incalculable del pecado contra Dios, no existe una cantidad de pecado que alguien puede hacer contra ti que ni siquiera compara. Eso es el punto principal. Lo que Jesús no está diciendo aquí, escúcheme bien, es lo que fulanito hizo contra ti no es importante ni grave. Él no está diciendo eso. Lo que él todavía requiere el perdón. Pero lo que está diciendo es que si Dios ha perdonado tu deuda masiva, nosotros también debemos perdonar las ofensas y las deudas comparativamente menores contra los demás. Colosenses 3:13. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes.
Otra vez tenemos otra objeción. Pero tú no entiendes, pastor, porque los pecados que tal persona cometió contra mí no son como los pecados que yo he cometido contra el Señor. Son diferentes, son de categoría diferente total. Pero ¿sabes qué? Necesitamos otra vez un cambio de perspectiva, porque Dios ve el corazón. Bueno, los síntomas del pecado cambian, pero el corazón es lo que el Señor ve. ¿Qué fueron los pecados contra ti? Mentiras, traición, asesinato, asesinaron a alguien que es importante en tu familia, un abuso, adulterio. ¿Qué fue la ofensa contra ti que tú no puedes perdonar? Pero pensamos en cómo Dios ve tus pecados contra Él. ¿Has tenido un deseo sexual sobre alguien o de alguien? La Biblia dice, eso es adulterio en tu corazón. ¿Te has enfadado con alguien y tenido pensamientos de odio? Jesús dice, eso es asesinar en tu corazón. ¿Has deseado y amado cosas más que Dios? Eso también es idolatría, adulterio, y eso es una traición total contra Dios. Literalmente no existe un pecado que alguien puede hacer contra ti que tú no has hecho contra Dios, o 10 veces peor, cuando pensamos en el nivel del corazón. Además, Santiago 2:10 dice, si has fallado en un punto de la ley, eres culpable de todo. Así que, no, pero yo no he hecho tal cosa. Pues, si has pecado una vez, eres culpable de todos. Si vemos el pecado en el nivel del corazón, literalmente no existe cualquier pecado que alguien puede cometer contra nosotros que no hemos hecho a Dios ya. Y ¿sabes qué? Un pecado contra Dios es mucho peor que un pecado contra mí, porque lo merezco maltrato, porque yo soy un villano y un pecador. Yo soy un malandro. Porque cualquier pecado contra Dios es peor, porque Dios no ha hecho nada. Él es perfecto. Todas las cosas buenas que tienes en tu vida, Él te ha regalado. Entonces, estás escupiendo en la cara de la persona que más te ayuda y más te da beneficio y más te bendice. Y estamos pagando el bien con el mal. Nosotros muchas veces devolvemos el mal por mal, pero con Dios estamos devolviendo el mal para el bien, o el bien para el mal. Volviendo a versículo 28. En vez de compasión y la generosidad del rey, vemos la crueldad del esclavo. Dice, y echándole mano, le ahogaba diciendo, paga lo que debes. Habiendo obviamente olvidado su humildad anterior, ahora él está tratando de elevarse a una posición de poder y autoridad y juicio. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cambio en este man? Pero un cambio para el peor, no un cambio bueno. Versículo 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. ¿Suena familiar? Es lo mismo que él había dicho al rey, pero su respuesta es drásticamente diferente de la respuesta del rey. Nota los verbos. En versículo 27 vemos el rey tuvo compasión, lo soltó y le perdonó. Pero en versículo 30 el esclavo no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y yo no sé si ustedes son como yo. Cuando yo leo eso, me da una rabia. Ese tonto, ¿qué? Es que no recuerda lo que acaba de recibir. Y sentimos la injusticia.
Y ¿sabes qué? Yo pienso en David en 2 Samuel 12. Después de su adulterio con Betsabé, Dios manda al profeta Natán. Y Natán dice, mira, había un rico que tenía un poco de ovejas y hay un pobre aquí, solo tenía una oveja y la oveja era como básicamente como un hijo, lo amaba y el rey dice que no, yo tengo que tener un banquete, bueno, mata la oveja de este pobre y tráigamelo para que pueda ofrecerlo como parte de la comida. Y David se pone furioso. ¿Cómo así? Eso para despertarse. Y David correctamente da un juicio sobre este hombre. Y él dice, hay que acabar con este hombre. Y ¿sabes qué? Su juicio está bien. Sin embargo, si ustedes rechazan la actitud si ustedes piensan en la actitud del primer esclavo y ustedes mismos nieguen o rehúsan a perdonar a alguien, como Natán, yo te digo, tú eres aquel hombre. Y eso pega duro, y eso quebró David. Espero que quiebra a algunos de ustedes que están ahí guardando rencor. Y ustedes, yo sé, en la consejería, yo no voy a perdonar, yo no puedo perdonar, jamás lo voy a hacer. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Y esto fue el punto de Jesús. A la luz de la misericordia increíble del Rey, para cualquier persona cristiana, no perdonar un hermano es absurdo e impensable. Mira, lo malo no fue que el esclavo exigió el pago. Dios también exige un pago. Eso es justicia. Y la justicia es buena. Pero lo que tenemos que tener claro es que tú y yo no queremos justicia. Queremos misericordia. Pero muchas veces queremos misericordia para nosotros mismos y justicia para los demás. Claro, si yo hago algo malo, no, pues es un error, perdóname. Y si no, pues ¿cómo así? Pues no hay misericordia, ¿dónde está el amor? Pero cuando alguien nos ofende, no, pues nos convertimos en los más justos de todo. No queremos en la justicia, queremos misericordia y gracia. En la justicia por el pecado es lo que Cristo recibió en la cruz. Y fue tan severo que requería que Cristo absorbiera. Misericordia es lo que recibimos cuando el Señor nos perdona. Lo que hace el esclavo, la respuesta del esclavo impensable, es su respuesta a la luz de la misericordia que él mismo había recibido. Versículo 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Y cuando el rey escucha esto, llama al siervo y le dijo: siervo malvado. Siervo malvado. Eso es como el Señor ve tu falta de perdón, como malvado. La dureza del corazón lo enfurece. Y si nosotros tenemos rabia de esta falta de perdón, ¿cuánto más el Señor va a sentir rabia si nosotros Él ha perdonado una deuda muchísimo más que 10,000 talentos si nosotros no perdamos otra persona, otro hermano en la fe? El rey deja muy claro sus expectativas para el pecado y la razón que el esclavo debería haber perdonado. Versículo 33. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Le recuerda el esclavo lo que él mismo había hecho por él. Te perdoné, versículo 32,
toda aquella deuda porque me suplicaste. Bueno, eso es como Dios ve el perdón. Y esto es el perdón que el Señor exige de nosotros. La tercera cosa que vemos es la advertencia de Dios a los que no perdonan. Versículo 34 y 35. Nuestra falta de perdón es malvado y lo enfurece a Dios. 34. Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. ¿Qué significa eso? ¿Los verdugos? ¿Eso significa que él revocó su perdón? El esclavo perdió su perdón, perdió su salvación. ¿Quiénes son los verdugos? Eso es importante porque en su conclusión final moral de la parábola, Jesús resume diciendo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes que no perdonan. En muchos lugares en las Escrituras vemos de una manera muy clara el resultado de no perdonar a los demás, y eso es una advertencia realmente aterradora. Dios lo deja muy claro que nuestra relación espiritual con Él depende de nuestra voluntad de perdonar a los demás. Si nosotros perdonamos, Él nos perdonará. Miren, no estamos hablando de salvación. Eso no es salvación por obras, sino en una manera continua y santificadora que mantiene la intimidad con el Señor. Si no perdonamos, Marcos 11, 26 y Mateo 6, 14 y 15 dice que Dios no nos va a perdonar, y este pasaje está diciendo que el Señor nos va a disciplinar fuertemente. Entonces, ¿qué significa? ¿Que Dios me va a torturar si yo no perdonar a los demás? Pues primero tenemos que aclarar qué significa verdugo. La palabra aquí es quien provoca la verdad por el uso del dolor. Proviene de una palabra raíz que significa tormento, acoso o ser maltratado como un barco en un viento de cabeza. Yo creo que lo que significa esto es que Dios, en un acto de disciplina fuerte contra sus santos para restaurarlos, va a permitir que ellos, como un barco maltrecho al viento en contra, van a experimentar una vida dificilísimo espiritualmente. Es decir, hasta que pagan lo que deben, que es el perdón del otro, ellos van a entrar en una vida llena de futilidad, una vida de dolor, de estrés, dificultad, presión, etc. Los estudios científicos dicen, si alguien no perdona, literalmente daña la salud. Eso no es algo bíblico, eso es algo de la ciencia. Dice que las personas rencorosas, las personas amargadas, tienen problemas, muchos más problemas de salud por el estrés. Y yo no creo que Dios puede, yo creo que es una consecuencia. Yo creo que hay gente que están demasiado enfermos porque son demasiado amargados. Pablo nos dice en 2 Corintios 2, 7 a 11, que no perdonar a los demás en la iglesia, en nuestro matrimonio, etc., abre la puerta que Satanás puede entrar y ganar terreno en esta área. Debemos perdonar, mira lo que dice, para que Satanás no tome o gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes o sus maquinaciones. Algunos de sus matrimonios están en una batalla constante y porque Satanás ha ganado casi todo el terreno que hay a través de tu falta de perdón. Y bueno, tener Satanás activo en tu matrimonio o en tu iglesia va a terminar con un dolor y caos inimaginable. Es posible que Satanás es una manifestación de ese verdugo.
Al final, Jesús resume la parábola con la declaración, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonen. Y después, cada uno cada uno a su hermano. El creyente que no perdona solamente va a satisfacer a Dios perdonando quien tiene que perdonar, especialmente su hermano en la fe. Y aunque nosotros cuando somos salvos, Él elimina legalmente, perdona todos los pecados del pasado, presente y futuro. Mientras seguimos pecando, estamos en una necesidad constante del perdón de Dios y una limpieza continua. La última condición que vemos es ese perdón tiene que ser del corazón. Esto no es un tipo de perdón solamente que viene en palabras, pero con la vida sigue aferrándose a las ofensas para usar en un conflicto futuro. Mira, esto pasa muchas veces. Yo te perdono y están ahí cargando la pistola con las balas. No, tranquilo, yo te perdono. Esperando el próximo argumento. Y de una manera increíble, todas las cosas que tú perdonaste salen en cada pelea. No, pero mire lo que hiciste tú. Pa, 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 pa. Y yo recuerdo, y tú quien adulteraste. Pa, 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 pa. Y siguen tirando las mismas ofensas una y otra vez. Está dañando, destruyendo tu matrimonio. Y dicen que no, pero lo perdoné. No perdonaste nada. Y no te engañes. No perdonaste nada. Tampoco ese perdón no es algo falso que barre las cosas bajo la alfombra o se niega a lidiar con ella diciendo como, no, pero tranquilo, no pasa nada. Pero igual sigue la ofensa ahí, no está tratado. Es un perdón que sale con valentía en la fe y confía que por el poder de Dios la ofensa sí puede ser enterrada para nunca ser visto de nuevo. Es perdón que está dispuesto por la gracia de Dios de seguir adelante hacia el proceso de reconciliación tal como Dios hizo con nosotros. Una de las preguntas que tenemos preguntar de la persona que ha pecado contra nosotros, porque estamos hablando de pecados de creyente contra creyente, uno puede preguntar, ¿Dios ha perdonado a esta persona de este pecado? Y a veces ni siquiera nosotros estamos dispuestos a perdonar cuando Dios ya lo hizo. Tenemos un estándar de juicio más alto que Dios, porque Dios dice, cuando los salvo ya no recuerdo más sus pecados. Y mira, hay una diferencia en olvidar y no recordar. Olvidar es algo pasivo, que olvidé, sucedió a mí. No recordar es algo activo. Yo estoy tomando la decisión de no meditar en la ofensa. ¿Me duele? Sí, pero yo no voy a seguir meditando, ahí como pensando una y otra vez. Yo estoy tomando la decisión de no volver a repetir a esa persona, a mí mismo, ni los demás. Es una promesa de no recordar. No significa que olvides. Dios no olvida nada. Él es omnisciente. Pero Él determina no recordar. Es decir, Él determina no seguir teniendo en tu contra. Eso es el perdón. Y si queremos un estándar más alto que Dios, ojo ahí. Porque Mateo 7:2, con el juicio con ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida que miden, se les medirá. Y Santiago 2:13, juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y si Dios dijo, o si Dios dijera, yo te voy a juzgar como tú, o como yo te voy a perdonar, de la misma manera que tú perdones tu esposo o tu esposa. Y tú dices, pues mejor un poco más misericordioso. Yo no creo que tú quieres que Dios te perdone como tú perdonas.
Pero yo creo que hay varias razones que no perdonamos. Varias razones que no perdonamos. Primero, porque nunca has experimentado la misericordia y perdón de Dios. Es decir, tú todavía tienes tu deuda de 10,000 talentos que tú no puedes pagar. Y la Biblia dice que tú lo vas a pagar por una eternidad en el infierno. El perdón de los otros no es una condición de la salvación, es un fruto de ella. Mateo 7, 16 a 19 dice que vamos a conocer a un cristiano por su fruto. Y el hecho que un incrédulo nunca ha experimentado el perdón de Dios ni la gracia de Dios, no es posible que los perdone los demás. Realmente, si alguien está amargada, enojada, esto es signo de malo fruto. Y un buen árbol, un cristiano, no puede dar mal fruto o fruto malo. Como un predicador dice, una voluntad, una disposición de perdonar está intrínsecamente conectado con cómo podemos saber si vamos al cielo o no. Si tú no, mira, si alguien llega a consejería y dice, yo no puedo perdonar, la primera cosa que pienso es que entonces no eres salvo. Porque un cristiano no actúa así. Y si tú no puedes perdonar y tú rehusas perdonar, es porque tú no eres salvo. O, número 2, muchas veces no perdonamos porque no damos cuenta del peso de mi ofensa delante de un Señor santo. Entonces, si yo no entiendo que mi ofensa contra Dios es 10,000 talentos, entonces yo puedo pensar que las ofensas contra mí son gigantescos. Yo siempre uso esa ilustración. Si yo veo un monte ahí de hormigas, yo puedo decir, no, pues ese hormiguero es grandísimo. Pero si yo tengo el monte Everest atrás, eso no es nada, aunque sea grande. Ese es el punto. Las ofensas de los demás son así. Ese hormiguero allí, amontado. Y el pecado mío contra el Señor es ese monte Everest en comparación. La naturaleza humana es ver las ofensas de los demás como más grave que mis ofensas. Entonces, podemos ver las ofensas contra Dios también como menores. Pero si tenemos una perspectiva bíblica de la gravedad y la severidad del pecado, entonces eso va a menguar un poco la ofensa de los pecados de los demás. Porque cuando comparamos nosotros mismos con otros, la comparación faltará mucho. Pero cuando comparamos nosotros mismos con Dios y las ofensas de los demás con nuestras ofensas contra el Señor, realmente las ofensas de los demás parecen mucho menos. Nadie da gracia más que la persona que ha recibido mucha gracia. Pero si tú no piensas que has recibido mucha gracia, tú no vas a mostrar mucha gracia. O quizás, número 3, tú no entiendes la naturaleza de la gracia que el Señor te ha mostrado. Porque si tú no entiendes la gracia de Dios y tú piensas que Dios todavía esperando que que trabajemos por nuestros pecados y tenemos que ganar su amor, si no entendemos el perdón realmente que tenemos, entonces tú no vas a mostrar la misma gracia y amor a los demás. Y ¿sabes qué? Número 4, yo creo que hay otra razón que nosotros guardamos los pecados de los demás, porque hay cierta recompensa en no perdonar. Hay cierta como recompensa ahí. Primero, la deuda que la otra persona me debe, ese es un tipo de poder para mí. Proverbios 22:7, deudor es esclavo del acreedor. Y mira, si la otra persona tiene una deuda, yo no puedo exigir cosas mucho. Yo tengo poder sobre esa persona. Y hay parejas que dicen eso. Yo quiero comprar tal cosa. No, yo creo que eso no es sabio. ¿Y tú quién adulteraste? Y tú vas a hablar conmigo de qué es sabio. ¿Y qué va a decir esa persona? Pues cómpralo. Porque ese es como el comodín.
Y hay muchas personas que no quieren perdonar porque tienen muchos comodines y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Y están ahí tratando de manipular y controlar a la otra persona por falta de perdón. La deuda también es mi identidad. Esa es otra recompensa. Pues si yo medito en los problemas de los demás, eso me da una sensación de superioridad sobre ellos. Que yo me puedo, pues por lo menos yo no he hecho eso. Y yo puedo sentirme como superior en la relación. Y si yo me veo como más justo que el otro, es difícil perdonar porque ellos lo merecen y yo no. También a veces esa deuda se convierte en un derecho. Por lo que han hecho a mí, ahora tú me debes. Ellos van a seguir debiéndome hasta que pagan lo que yo exijo. Pero el problema es que ¿cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿En qué punto realmente la otra persona ha pagado eso? Es que nunca va a pasar porque tú no estás perdonando. Y en última instancia, la falta de perdón es orgullo. Cuando yo soy el centro del universo y no existe nada más importante que yo, si yo soy el Dios de mi vida, entonces cualquier pecado es contra el soberano y eso es más grave. Es orgullo. Si nos negamos, no negamos perdonar a los demás, este versículo debe asustarnos porque tenemos muchos más pecados que la otra persona tiene. Pero si todavía no quieres perdonar, yo tengo un ejercicio para ti. Esta noche saca un cuaderno, mejor dicho, saca varios, porque van a necesitar varios. Y yo quiero que ustedes hagan una lista detallada de todos los pecados de la otra persona ha cometido contra ti. Todos. Absolutamente todos. No omiten ni uno. Entonces, si la persona dijo 5 groserías enseguida, tú eres una no diga groserías, no, todas las groserías. Pongan una lista. Todas las ofensas que han hecho contra ti en toda tu vida. Y pregunte, ¿cuántos cuadernos van a tener? Bastante, quizás. Bastante. Pero esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte es que yo quiero que saques otro cuaderno y comiences a detallar todos los pecados que has cometido contra Dios. Todos. Si tenían deseos sexuales con 5 mujeres que pasaron, no ponga lujuria. No, todos. Cada pensamiento egoísta, cada cosa que tú has tenido pensamientos como de codicia en tu corazón, cada vez que tú mentiste a tus padres, cada vez probablemente van a necesitar la ayuda de tus padres porque no van a poder recordar cuántas veces desobedeciste a tus padres. Pero ¿cuántos cuadernos van a tener si tú notas todos los pecados que tienes contra Dios? Y quizás tienes 10, 11, 15, 25 cuadernos del otro contra ti, pero tus cuadernos van a formar una montaña detrás de ti. Mejor dicho, como la canción, si el cielo fuera papel y el mar fuera tinta, yo no creo que puedes escribir todas las ofensas que tú tienes contra Dios. Ridículo no perdonar, malvado no perdonar, tonto no perdonar. Porque si veo lo que yo he hecho contra el Señor, ¿cómo es que no puedo perdonar a los demás? Imposible. Hemos visto cómo Dios ve el perdón que Dios exige y la advertencia que Dios tiene para los que nos perdonan. Pero finalmente, en conclusión, el perdón es imposible sin ayuda divina. Es imposible. Nosotros no podemos perdonar como debemos perdonar sin la gracia del Señor. Hermanos, este pasaje es una advertencia para nosotros en la área del perdón. Pero ¿sabes qué? El perdón es posible.
El perdón es posible por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Medita en eso. Si estás luchando contra el perdón, lo entiendo. Medita en lo que tú has hecho, y cuando tú estás enamorado más con el Señor, cuando estás más abrumado con la gracia que el Señor te ha mostrado, así viene el poder de poder perdonar a los demás, nada más. Pero el Señor es misericordioso, y si el Señor exige eso, el Espíritu Santo que mora dentro de ti, también el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de la muerte, es el mismo Espíritu Santo que te puede ayudar a perdonar. Es el poder del Dios omnipotente que mora en ti, que te da el poder. Pero difícil, pero somos esclavos, no tenemos una opción. Así que tenemos que aferrarnos más a la gracia de Dios, aferrarnos más a la cruz y clamar que Él tenga misericordia con nosotros para perdonar y obedecer. Y es Él quien nos da tanto el querer como el hacer. Oremos. Señor, la palabra es clara. No es difícil entender, no es difícil interpretar. Lo que es difícil es poner en práctica. Lo que es difícil es mi pecado, mi orgullo, que no quiere recibir ninguna ofensa de los demás. Señor, gracias por tu perdón que nos has mostrado. Que eso sea el impulso y el combustible que necesitamos para perdonar a los demás. Solo tú nos puedes ayudar. Pero Señor, siempre tenemos la cruz como un recordatorio de cuánto nos has perdonado. Asómbranos, Señor, con tu gracia, para que podamos rebosar la misma gracia y derramar la misma gracia sobre los demás. Ellos no lo merecen, pero tampoco merecíamos la salvación. Ayúdanos, Señor. Es difícil, es imposible sin tu ayuda, pero gracias que tú vives dentro de nosotros y tenemos la capacidad por tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, amén.